Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez andamos de paseo por el barrio coreano, que aunque no lo creáis, pues por aquí hay un huevo de tiendas que todas tienen que ver con Corea y hay un montón de carteles en coreano, como ese que tenemos ahí delante. Aunque bueno, de coreano este nada más que tiene el título de ahí arriba, pero bueno. El caso, que hemos venido por aquí a comprar una bici para una amiga y mirad, aquí hay un cartelito. No, está en japonés, mierda. ¡Ay, la moto que me atropella! ¡Hijo puta! Pero sí, aquí tenéis el cartelito este, por ejemplo, esto ya está en coreano. Y ya empezaremos a ver muchas más cositas escritas solo en Hangul. Ya no hay nada de japonés. Te encuentras todo en coreano y muy de vez en cuando algo en inglés. Y ahora me va a saltar el copyright por esto, verás. Por aquí veis más tiendas, fuera de la musiquita coreana, para que no nos salte el copyright de YouTube, muy amablemente. Y aquí tenéis el Don Quijote, fijaos, el Don Quijote en coreano. Y ahí es donde se compran las bicis. Y luego más adelante tenemos un parking de bicicletas gratis durante 2 horas. Y aquí pues cosmética y un montón de cosas que si alguien quiere cremitas y cosas así raras, pues es una buena oportunidad, porque por unos 30 euros o así, pues podéis conseguir cosas que en España tranquilamente valen 80, la verdad. Así que si alguna chica o algún chico quiere cosmética coreana, que me lo deje por ahí abajo y ya vemos cómo hacemos. Y nada, por aquí ya se acaba esta zona. Happy Day, muy bien. Y veremos ahora un poco de ruta en bici, me parece. Venga, vamos a darle caña, vamos a por la bici. Bueno, pues aquí vamos en bici. Después de un día haciendo un poco el guiri, vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer a un sushi muy especial, porque es jodidamente barato y está súper bueno. A ver si hoy toca buen pescadito. Ayer cuando estuve por allí había un maguro muy bueno, o sea, un atún muy bueno, muy rojo, que otras veces no suele estar tan rojo. Y esta calle es interesante porque hay bastantes tiendas así de segunda mano. Veis aquí que pone Recycle Shop. Pues hay tiendecitas así para comprar muebles, electrodomésticos y cosas de segunda mano. Que la verdad en este país está genial. O sea, la gente se deshace de cosas que realmente están prácticamente nuevas. De hecho, el escritorio que tengo yo ahora, solamente he tenido que comprar como unos, no sé cómo se llama, unas clavijas para sujetar la tabla de dentro de la puertecita que trae y limpiarlo. O sea, es lo único que me ha hecho falta. Y está genial. Y ahora a ver si no me pierdo, porque creo que es por aquí, a la izquierda, no estoy seguro. Vamos a tener que parar ahí en la esquinita a mirar el GPS. Esto es lo malo de grabar con el propio móvil, que no puedo andar mirando el GPS mientras grabo. Voy a tener que abrir un crowdfunding para comprar una cámara de estas deportivas, aunque no sea una GoPro, con que grabe Full HD, ya me vale. Me parece que era para acá, para la izquierda. A ver, Okudori, Meiji Dori, sí, para allá. Vale, todo para acá. Vamos por la acera ahora. Vamos por la acera aquí, tranquilamente. Y le damos caña. Aunque en realidad a la larga, si sales por la carretera vas a acabar mejor, porque la gente aquí en la acera, por norma general, suele estar más lleno. Ahora, ya sabéis, por el tema este que estamos viviendo y demás, no hay mucha gente. Entonces, bueno. Uy, la cámara se ha movido entera. A ver ahora cuando reduzca un poco, si la puedo mover. ¡Buah! Estáis viendo ahora todo lo de arriba. Así. Luego por aquí también hay una tienda de bicicletas que te hinchan las bicis y te arreglan cosas a buen precio. Está ahí enfrente. Vaya, no os la puedo enseñar.
¿Y qué más hay por aquí? Hay una escuela de japonés, allí a la derecha. Se llama Unitas. Y luego por el barrio que estábamos antes, para los que os interese, está Kai, la escuela de japonés que, ¿cómo se dice? Que promociona Razi. De hecho hemos pasado por delante de ella. No me acuerdo si la grabé, creo que no. Pero bueno. Y a ver ahora, este caminito. ¡Oh! Los buenos baches. Oye, pues la cámara está teniendo bastante más estabilidad de lo esperado, ¿eh? O sea, la tengo bien enganchada. Y este tipo de vídeos son bastante fáciles de hacer, la verdad. O sea, comentaros un poquito lo que hay. Joder, los baches. Me voy a bajar de la acera y voy a ir por la carretera porque esto es la muerte. Oh, mucho mejor así. A ver. Por lo menos hoy no hemos tenido ningún accidente, lo cual ya es bastante importante. Es algo a tener en cuenta. Mira, aquí un Don Quijote. Oh. Esta es la zona de Nishi Waseda. Pasamos de Shinokubo, que estábamos antes, de Kubo, perdón, a Nishi Waseda. ¡Guau! Y ahora vienen los baches por la carretera. Cago en mi vida. Y a ver si nos podemos meter allí en la acera. Vamos a meternos por aquí. Y voy a intentar apretar un segundo la cámara, a ver si consigo que se esté quietecita. A ver. Si apretamos aquí. Y la dejamos quieta ahí. Es que aunque veáis la cesta, así ahora. Venga, y ahí giramos a la izquierda. Y llegaremos al restaurante en breve. Vamos a parar el vídeo un segundo. Vale, ahora sí. Ya parece estar más decentemente. Dije que teníamos que girar aquí, pero no, me he confundido. Hay que seguir todo recto. Sí, hay que seguir recto un buen cacho. Vamos a darle caña, porque todavía no hemos llegado. Me he confundido de intersección. Vamos a bajar allí a la General, que es donde hay un restaurante de carne que está buenísimo. ¡Buah! Y aquí hay una ferretería que por primera vez he pisado una ferretería el otro día, cuando vine a buscar las clavijas estas, pero no tenían del tamaño que necesitaba y tuve que pedirlas por Amazon. Me salieron un poquito más caras, pero bueno, es lo que hay. ¡Guau! Los baches. Los baches de la Berna. Dale. Bueno. Ahora a ver si podemos cruzar y cambiar de acera, que sería lo suyo. Porque ya estamos casi llegando. Y a ver. La verdad es que esta zona de la ciudad me encanta. O sea, no está muy plagada de gente. Tiene buenos restaurantes, buenos sitios para beber.
precio muy económico, porque si os vais más o menos a los mismos restaurantes, a otra zona mucho más pija, de clase alta de la ciudad, pues son más caros, simplemente por el hecho de estar situados en esa zona. Pero aquí en Takadanobaba está genial, la verdad. Tanto los restaurantes como los sitios para beber van genial. A ver si no viene nadie, no viene un coche ahí, no podemos salir. Vamos a ser buenos y esperemos al semáforo. Mira, ahí está, ya está en verde, ya podemos cruzar. Venga, para acá. Y ahora con cuidadito por aquí, que por esta zona sí que hay más, suele haber más gente. Y llegamos. Y por aquí aparcamos donde se pueda. Aquí dejamos la bici. ¡Sha! Destacar que mirad qué pelazo me gasto. Como hacía calor estos días durante la Golden Week y no había ninguna tienda que estuviera abierta para cortar el pelo, pues tuve que cortarme el pelo a mano en casa. Y digamos que hice un pequeño desastre y entonces al final pues tuve que rapar la cabeza un poco. Pero bueno, no pasa nada. En 2 meses volverá a crecer y ya dejaré de ser tan calvo otra vez. ¡Ah! Y luego pues hoy vengo con un outfit especial. Luego os enseño. Bueno, pues ya llegamos al restaurante. Ahí veis la cintita. Y aquí tenemos todos los platicos de sushi. Traemos por aquí a una española, asturiana. Y nada, vamos a llantarnos aquí una buena comilona y luego seguimos. Bueno, pues después de habernos inflado a comer, ahora toca volver a casa, vamos a ir a hacer unas compras. Y después de mucho tiempo voy a volver a probar la sidra. Bueno, en realidad cuando estuve en España en febrero ya volví a degustar el buen néctar asturiano. Pero me traje 3 botellas, una la regalé y tengo las otras 2 en casa. Y hoy, pues bueno, va siendo un buen momento para festejar y celebrarlo con sidra, evidentemente. Uf. Vaya empacho que llevo de sushi, madre mía. Vais a ver qué camino más divertido. De hecho, la parte de la vuelta es bastante más sencilla porque las cuestas van ahora para abajo, apenas hay cuesta arriba, con lo cual facilita mucho más la vuelta. Wow. Mientras pues os dejo aquí con unas maravillosas vistas. Y de este señor aquí, puedes mover tranquilamente, dándole, con una mascarilla un poco de dudosa calidad. Oh, y aquí está el restaurante que os dije antes de los filetacos. ¡Uah! Hay que darle caña. ¡Fiu! Algún día me compraré una cámara de estas deportivas y podré darle caña a vídeos así haciendo en bici. A vídeos haciendo así en bici, madre de Dios, no sé hablar. Haciendo vídeos así en bici. ¡Buah! Yo no sé hablar español. Madre mía. Mirad qué hammer, madre mía. Dios, qué viento que hace. No sé cómo estaréis escuchando el audio. Esto va a ser un puro ASMR.
señor, ¿por qué está cruzando usted? Está en rojo, no puede cruzar. Está costando pedalear un poco por el vientecito de las narices. Uf. No parece que venga nadie, así que vamos a darle. ¡Hala! Una loca al volante, que se le ven todas las bragas. Yo sé que os gustaría que me quedara detrás para verle todas las bragas, pero va a ser que no. Vamos a pasarla. Y ya estamos llegando. Pium, 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 pium. Uf. Los baches. ¡Ah! Otra loca al volante que casi me la como. No se vio, pero madre mía. Aquí la gente no tiene nada de cuidado. Colocamos cámara. Madre de Dios, con la señora de los cojones. Se cruza en mitad de la calle ella sola, porque sí, con sus santos cojones, porque ella puede. Uf. Ahora venga, no viene nadie, vamos a tirar. Las buenas normas de tráfico de Japón. Mirad, ahí delante hay una tienda de bicis, esta que veis ahí que se llama Trail Store, que por hinchar las ruedas de la bici
te cobran 80 yenes. Mientras que... Hostia, 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 que algo se ha caído. Espera. Pues nada, básicamente se ha caído una lata por ahí, ha volado una lata y pensé que era algo que se me había caído de la bicicleta o algo, me asusté, pero no, al final no era nada. Bueno, vamos a ir al súper y ahora os enseño un poco más. ¿Vas, bebé? Sí, Vale, venga. ¿Estás ya grabando? sí. Pues deja de pegarte hostias. Ya. Vale. Muy buenas. Aquí estamos con la sidra. Así que vamos a tomar ahora un culín. Y a ver qué pasa. Va a pegar en el techo.